Muy buenas a todos, bendiciones a hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más para nuestros estudios. Amigos, oyentes que están sintonizando y queremos comenzar con una oración para que el Señor nos guíe en la meditación de su palabra. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, ya que tú nos das tu misericordia para poder seguir, Señor, esparciendo tu palabra, meditándola, y queremos, Padre, que tú nos guíes y que nos dé la sabiduría para poder comunicar tu palabra a todo el mundo. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a comenzar a unos estudios que lo voy a titular Dios de pactos. Y vamos a ver la introducción este día y queremos que puedan sintonizarnos, ver en los siguientes 4 domingos, donde vamos a desarrollar diferentes temas basado en la palabra del Señor y nuestros versos que vamos a meditar, clave para estos estudios, y vamos a comenzar leyéndolos del capítulo 2 del libro de Éxodo. El libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 2, de los versos 2 al 8, dice así: Habló Dios a Moisés y dijo: Yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová. Yo os sacaré debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo soy Jehová. Que Dios bendiga su palabra. En estos versos vemos aquí cómo Jehová Dios se manifiesta a Moisés y le dice, exactamente en el verso 4 dice: establecí mi pacto. Establecí mi pacto. Y por eso es que vamos a ver 4 diferentes estudios donde vamos a desarrollar cada uno de ellos, donde dice en el verso 6, comenzando en el verso 6, donde dice: yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. El siguiente sería: os libraré. Y el siguiente sería: os redimiré. Y luego vamos a ver: os tomaré como mi pueblo. Esos serían los 4 estudios que vamos a ver más adelante. Pero hoy vamos a dar la introducción de por qué Jehová dice: yo soy, dice, establecí mi pacto. Así que Él es un Dios de pactos. Jehová es un Dios de pactos. Y este pacto dice que se lo dio a Abraham, se lo dijo a Isaac
y a Jacob, y lo vamos a ver más adelante, que Abraham fue tomado de su pueblo natal y se le pidió que sirviera a Jehová, sirviera a Dios, y sin poner ninguna objeción. Abraham tomó su familia, Abraham sacó a todo lo que le pertenecía y Jehová Dios lo empezó a guiar y se conoce a Abraham como un hombre de fe. Por la fe, dice, vamos a verlo también en Hebreos 11, donde dice eso, que Abraham, su justicia fue justificado por la fe. Es el padre de la fe se le llama. Y Jehová Dios le dice, voy a hacer de ti una gran nación. En Génesis 12 le dice a Jehová a Abraham que vas a ser bendito entre todas las familias de la tierra. Qué bendición le dieron a Abraham. El mismo pacto se le dijo también a Isaac. Isaac, luego a Jacob, ahora se le está diciendo al pueblo de Israel. Para los que aún no conocen bien la historia, y ustedes creo que muchos lo sabemos, lo conocemos, Israel fue el nombre que se le dio a Jacob cuando luchó contra el ángel. Estaba por llegar nuevamente a la tierra de Canaán y él tuvo que luchar consigo mismo por lo que él se autodependía, conocía de Dios, y eso lo vamos a ver también más adelante en los siguientes estudios, no hoy. Cómo él se sentía autosuficiente, él se sentía que él podía hacer todo. Y podemos ver la historia de cómo Jacob era inteligente y ponía y deshacía y hacía negocios y era muy bueno con todo eso. Hasta posiblemente podríamos decir que sacaba ventaja, aprovechaba cualquier situación, lícitamente por supuesto, en todo lo que a él le convenía. Pero llegó en el momento que él tuvo que aprender a depender fielmente en el Señor, en Dios, y luchó, dice, contra un ángel. Y él sabía muy bien que si no ganaba o no luchaba o dejaba ir al ángel, podría tener consecuencias que no iban a estar a su favor. Así que al terminar la noche, la mera mañana, le preguntan a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y su nombre le dice, soy nada más Jacob, que quiere decir alguien que pone trampa, alguien que se aprovecha, alguien astuto. Y el ángel le dice, de aquí en adelante, tu nombre será Israel, porque eres un hombre de Dios. Dependerás de Dios de aquí en adelante. Y de ese entonces, Jacob le cambiaron su nombre, Dios le cambió su nombre, y ese cambio fue para el pueblo de Israel y fue llamado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en la hambruna que hubo, Jacob tuvo que emigrar a Egipto. Ahí se multiplicaron y llegaron a ser una gran nación, pero estaban en esclavitud. Eran trabajadores.
Entonces, aquí el Señor, de ese pacto que les había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, Jacob que es el padre, que es Israel el padre, a todo ese pueblo, les está recordando: yo les prometí a tus antepasados. Entonces yo, dice Jehová Dios, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios, y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Ahora vamos a ver otros versos. Este mismo pacto, recuérdense que les he dicho, este es Dios de pactos. Este mismo pacto se extendió a toda la humanidad. Y quizás usted dice: yo no estoy esclavo. Y usted más adelante se va a dar cuenta que hay una esclavitud que reina en este mundo. Y eso lo llamamos la esclavitud del pecado. Y nuestro Señor Jesucristo tenía que revenir a redimir a todo el mundo. Y lo enviaron a Él. A Él le mandaron por el Padre y le dijeron, a Él le dijeron: tienes que ir a cumplir una misión, el cual es el de venir a salvar a todo hombre, a toda mujer, todo joven o todo niño que necesita del Señor. Sabemos que todos necesitamos de Dios. Y Jesús dice en Lucas 4, del verso 18 y 19, en Lucas 4, 18 y 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Aquí nos está diciendo una vez más que nosotros necesitamos ser otra vez sacados de esa esclavitud donde estamos. Yo he creído al Señor, ahora estoy libre del yugo del pecado. Y lo vamos a desarrollar, como le digo, en los siguientes domingos, para ver exactamente qué quiere decir cada uno de ellos, que el primero nos dice el Señor: os sacaré, sacar a una persona y luego libertarlo, la libertad que nos da el Señor. Por eso es que Jesús aquí dice: el Espíritu está sobre. Y luego que dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A veces nosotros no reconocemos que estamos en pecado. En una ocasión a Jesús le dicen que era bueno, Señor, Maestro bueno. Dice: si te diriges a mí como persona, le dice, nomás hay uno bueno. Y ese bueno es Dios. Y si te estás dirigiendo a mí como Dios, entonces sí soy bueno. Es muy importante saber esto. Y nosotros debemos de tener esa visión o esa imagen de que Dios nos libera. Y nosotros tenemos que conocer eso, reconocer eso. De otra manera
nosotros seguiremos siendo esclavos y esa esclavitud nos sigue cada día de nuestras vidas, pensando que ya somos, puede hasta el título puede tener de decir, oh, yo soy cristiano, creo en Cristo y voy a tal iglesia. Nombre la iglesia que usted quiera. Mega iglesias, pequeñas iglesias. Pero nos vamos a dar cuenta que aún a veces el pecado sigue reinando en la vida de esa persona. No está totalmente libre. Aún no ha salido. Dios quiere sacarlo de esa pesada tarea, como le dijeron al pueblo de Israel. Y a veces seguimos haciendo lo que anteriormente hacíamos cuando estábamos en el mundo. Y eso es lo que a veces nos está atrapando y no podemos llegar a tener la libertad completa y gozar de las bendiciones de Dios. Al Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestro libertador. Cuando anunciaron su venida, el ángel le dice a los padres de Jesús, especialmente cuando él estaba por nacer, le dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús ahora es el que viene a salvar al pueblo. Es nuestro Salvador ahora. Como antes Jehová Dios se manifestó por medio de Moisés para liberar, para sacar, para salvar al pueblo de Israel, ahora nosotros tenemos esa entrada directa para ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que debemos de entender, que Él fue anunciado y le dieron ese título de Salvador. Es por eso que nosotros decimos nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Quizás eso es muy importante conocer de qué nos salvó el Señor. Y en Mateo 18:11 también nos dice, porque el Hijo del Hombre, dice, ha venido para salvar lo que se había perdido. El hombre está perdido si aún no conoce de Dios. El hombre sigue ciego, como dice su palabra también, a dar vista a los ciegos. Porque a veces ignora o porque a veces se pone de duro corazón y no quiere conocer qué es la libertad que Dios nos da. ¿Cuál es esa salvación que tanto Él ofrece? A salvar lo que se había perdido. El hombre, desde que comenzó la vida en esta tierra, desde Adán, cuando cayó en el pecado, se ató o se sujetó o fue atrapado por el pecado y fue encarcelado por el pecado. Solo el hombre no puede hacer muchas cosas. Es muy importante que el mismo hombre conozca cómo llegar a la libertad, cómo llegar a la libertad y cómo salvar. Entonces, lo más importante que vamos a ver en los siguientes es cómo es que el Señor nos dice a nosotros, os sacaré de debajo de las pesadas tareas. Cómo es que nos libera, cómo nos redime y cómo es que Él quiere que nosotros seamos su pueblo. Es lo más importante que debemos de ver. El pecado que reina sobre el hombre
de ahí nos quiere liberar el Señor. Así que espero que esta introducción puedan ustedes empezar a leer, léanlo y que podamos reunirnos el siguiente domingo. Así que esperamos tener una nueva meditación sobre el primer subtítulo, que es: os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Así que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a orar para despedir. Nuestro Dios y buen Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de dirigir este mensaje a muchas personas que necesitamos, Señor, del conocimiento, y queremos, Señor, tener nuestras bases de cómo es que tú, Padre, nos has dado esa libertad. Cómo, Señor, nos has sacado de este mundo atroz en que vivimos. Padre, te pedimos que nos ayudes durante esta semana, en medio de nuestras familias, trabajos y en todo, Señor, lo que tú nos mandes hacer. Padre, gracias, te lo pedimos, y bendiciones a todas las personas que están escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.